Bueno, básicamente esto resulta en un microcontrolador PIC 16F887, el cual tiene conectado a su salida de un puerto, específicamente el puerto B. Eh, Ese puerto va a mandar pues los estados, vamos a poder ver los estados a través de estos LEDs. Y bueno, la idea es la siguiente: que el estado sea de ida y de regreso. De la siguiente manera, que se vayan moviendo los LEDs, bueno, que se vaya viendo la luz cómo se mueve a través de los LEDs, o al menos ese es el efecto que deseamos ver. Y bueno, para esto el programa pues puede ser hecho de muchas maneras. Una de ellas pues es en C, o alguna otra podría ser con algún lenguaje de alto nivel, o interconectado a una computadora o cualquier otro tipo de cosas. En este caso vamos a hacer uso del lenguaje ensamblador, que es, digamos, el lenguaje que es más de bajo nivel, digamos que más acercado a lo que viene a ser el código binario, digamos, que puede interpretar este microcontrolador en su programa, ¿no? En su memoria de programa. Entonces, ¿cómo hacemos el código? Bueno, resulta que existe un IDE. El IDE actual es un entorno de desarrollo integral IDE, MPLAB, que viene a ser como laboratorio de microprocesadores o microchip processors, me parece que es. Bueno, lo que es de la empresa Microchip, la creadora de los PIC, o la fabricante de estos. Y normalmente, bueno, siempre nos dan un ID. El detalle aquí es que a partir de julio del 2020 más o menos, cuando salió la última versión de MPLAB, que vendría a ser la 5.4, ha perdido soporte el lenguaje ensamblador de perdido cierto soporte. De hecho, cambiaron algunas, digamos, instrucciones y algunas formas, las formas de incluir la biblioteca. Por ejemplo, cambió en vez de esto, de incluir digamos, donde se definen las variables de esta manera. Cosa que, bueno, que cambia también a la hora de compilar, pues resulta que no compila bien y cosas de ese estilo. También cambiaron varias las etiquetas, la forma de escribirlas y así. Por lo tanto, para evitar, bueno, pasar ahorita a toda esa parte de hacer una traducción de código, pues resulta más fácil, pues mejor usar una versión anterior. En mi caso yo tenía esta versión, la versión de MPLAB, cuando todavía no era X, o sea, hay una versión bastante antigua, algunos años, unos 6 años, tendrá que habrá salido esta versión. Y esta versión de MPLAB, pues bueno, era la que se usaba por mucho tiempo, la que se usó mucho tiempo. Y bueno, aquí no tenemos mucho problema, digo, reconoce los códigos tradicionales y vamos a ocupar esta. El código pues viene siendo este. Bueno, antes de seguir avanzando, nos nos vamos a presentar un poco. Digo, el equipo de diseño mecatrónico está conformado por Sharon Rubí Reyes Cuayo, por Misael David, por Carlos Alberto y por mí, su servidor Norman Brandon. Bueno, en este caso a mí me tocó hacer la exposición del tema, ¿no? La explicación del tema. Um, y bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos aquí arriba pues es la parte de la configuración bueno, esta es la configuración, digamos que para incluir los archivos que necesitamos para que todo lo de abajo pueda ser de alguna manera reconocible para el compilador a la hora de hacer el ensamblado. Y digamos que esta de aquí, este archivo INC, contiene todas esas variables que se traducen de manera sencilla. Por ejemplo, esta variable de aquí, tric, que viene a ser una dirección de memoria específica, pues para que no tengamos que escribir esto como un número hexadecimal, pues básicamente solamente tenemos que poner esto, que es más amigable y más entendible, y la traducción pues viene a pasar por este archivo, ¿no? Luego de eso tenemos
Estas variables de configuración que configuran cosas del microcontrolador, por ejemplo, el master clear, digamos el botón de reset, digamos el watchdog timer, el perro guardián, digamos algún otro, por ejemplo el oscilador interno, digamos que no, que esto indica que no hay oscilador externo, digamos que no tenemos que conectar un cristal, y varias de ellas, ¿no? No vamos a ahondar tanto en ello, pero para esto sirven estas partes de aquí. Luego lo siguiente. Este de aquí es un vector, es el que indica el vector de interrupciones. Se tiene que poner, pero no lo vamos a ocupar porque no vamos a manejar interrupciones en este programa. El siguiente es bueno, de aquí perdón, este no es de interrupciones, es el vector de inicio del programa, donde marcamos dónde va a iniciar la memoria del programa, que es aquí. Y este de aquí es el vector de interrupciones. Vale, si tuviéramos que poner una interrupción, la pondremos aquí, entre esto y este de start. Bueno, nos saltamos que es goTo. La instrucción goTo sirve para hacer saltos. Hacemos un salto a las etiquetas que marcamos, por ejemplo aquí directamente ponemos goTo y nos vamos hasta acá a esta dirección donde empieza el código, ¿no? Entonces lo que hace es saltarse todo lo que hay aquí en medio. Por lo tanto, el vector de direcciones, el vector de interrupciones los vamos a saltar, inclusive lo que hay aquí, para que no lo ejecute. Vale. Lo siguiente. El programa inicia, y lo que tenemos que hacer siempre al iniciar un programa de MPLAB es pues movernos, primero configurar el microcontrolador. ¿Cómo configuramos? Bueno, lo que queremos hacer es pues encender o poder manejar este puerto de tal manera que podamos ir cambiando sus estados. Y bueno, resulta que estos puertos sirven como entradas o salidas, y por lo tanto debemos definir si queremos que sea una entrada o queremos que sea una salida. En este caso pues una salida, ¿no? Para poderle dar voltaje al LED y encenderla. Básicamente para eso tenemos que modificar este registro. El microcontrolador maneja registros de 8 bits, es un microcontrolador de 8 bits, por lo tanto los registros son 8 bits, ¿no? Y entonces el registro 3B me va a permitir cambiar entrada o salida, definiendo con un 1 que es una entrada y con un 0 que es una salida. ¿Sale? Por lo tanto, si yo pongo todo en 0, todo el registro 3B en 0, lo que va a pasar es que, bueno, todo va a estar como una salida. ¿Sale? Si lo pusiera todo en 1, pues todo estaría como una entrada. Entonces se usa la instrucción clear F. Bueno, vamos a apoyarnos un poco también de la parte de los de la datasheet, que creo que no la tengo aquí abierta. PIC16F887. La información acerca del microcontrolador y cualquier microcontrolador de Microchip o de algún otro fabricante pues siempre va a venir en la hoja de datos. Entonces pues es importante revisar y también ver con qué instrucciones cuenta, ¿no? En este caso el lenguaje ensamblador pues necesitamos saber conocer el set de instrucciones o conocer las instrucciones que podemos llevar a cabo. Hay varias instrucciones aquí son 35 si no mal recuerdo, las que tiene este microcontrolador. Entonces una de ellas yo les comentaba era clear F. Bueno, aquí el F, bueno, aquí vamos a tener algunos como unas letras que significan algo específicamente. Digamos en este caso, por ejemplo, la F viene a hacer referencia a un registro que digamos que le llaman como file, por eso la F, file como de archivo. De hecho aquí lo dice, me parece aquí dice registro file address. ¿Sale? Entonces digamos que cuando diga F vamos a estar refiriéndonos a un registro cualquiera. En este caso estamos refiriéndonos al registro 3B, que es el que nos va a permitir configurar
el puerto B, ya sea como salida o como entrada, ¿no? Entonces, bueno, con esto, digamos que CLRF es clearF, que digamos que nos va a poner todo el registro en ceros. Todo lo que haya en el registro, digo, todos los 8 bits de ese registro van a cambiar a su estado a 0. Vale. Ahora nos saltamos esta instrucción. Banksel es una abreviación de la, digamos, de selección de banco. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué Banksel tris-B? O tris-C en todo caso. O inclusive tris-A. Eso lo voy a explicar ahorita. Vamos a pasar a ver una explicación sencilla. Los bancos. Bueno, pues resulta lo siguiente. Resulta que el microcontrolador tiene todos sus registros de la memoria, que en este caso es una memoria volátil, una memoria RAM de acceso aleatorio. Toda su memoria viene dividida en cuatro bancos. Digamos que cada banco es un conjunto de registros. Por lo tanto, si tú quieres acceder a modificar o leer alguno de estos registros, dependiendo qué registro sea, tú tienes que moverte a través de los bancos. ¿Y cómo te mueves a través de los bancos? Pues seleccionando, modificando unas variables. Ahorita vamos a ver eso también. Modificando unas variables para poder moverte entre bancos. Banco 1, banco 0, en este caso banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3. En nuestro caso, el banco en el que donde están estos registros, que es tris-A, tris-B y tris-C, que cada uno corresponde precisamente a cada uno de los puertos, el puerto A, el puerto B o el puerto C. Inclusive el D, aquí está el D también, porque es un microcontrolador de 40 pines. En esto, necesitamos movernos ahí. Por defecto siempre estamos en el banco, cuando iniciamos el programa vamos a estar en el banco 0. Entonces hay que movernos al banco 1. Entonces con la instrucción Banksel, bueno, esto no es una instrucción, esto es una forma simplificada de acceder. Con Banksel pues nos movemos a ese puerto, ¿no? Digo a ese banco. Entonces ya podemos y indicamos aquí el registro de donde queramos movernos. Por lo tanto, por eso les comentaba que podríamos poner A, B, C, D o cualquiera de estas incluso para movernos a ese registro. Entonces podemos poner B para que nos digamos que vayamos al grano, digamos que es directamente lo que queremos hacer es esto, ir a estos registros y ya con eso tenemos. Entonces decimos selección de banco tris-B, entonces nos vamos de ahí, sabemos que vamos a entrar al banco donde se encuentra este registro y luego ya podemos limpiarlo. Después de eso hay otra cosa que tenemos que hacer, movernos otra vez ¿a qué banco sería en este caso? ¿Dónde están? Aquí el banco 4. Bueno, la siguiente como parte de la configuración del PIC vendría a ser hacer que nuestras salidas sean del tipo que queramos. ¿Por qué? Bueno, el PIC también maneja salidas y entradas analógicas. Las AND, que son de Analogic, pues vienen a ser nos da esta opción de cambiar analógico o digital. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestras salidas sean digitales en este caso. Por lo tanto, el registro que se encarga de hacer digamos de hacer que sea ya sea digital o analógico la salida, pues se llama Ansel o Ansel H. Uno es el Ansel, Analogic Selection, digamos el registro alto y el registro bajo existe, pero bueno, eso no lo vamos a comentar ahorita. El chiste es que hay que borrarlo, digamos, para poder manejar todo como digital. Luego borramos el registro status para regresar al banco 0. Ok, esto aquí tiene lo suyo. Vamos a ver. El registro status
vendría a ser esta parte. Este registro es un registro especial que nos permite hacer, digamos, este es de propósito general y nos permite, digamos, hacer varias cosas. Por ejemplo, tiene aquí este bit de aquí, que vendría a ser el primer bit, o el bit menos significativo, que nos indica, por ejemplo, los acarreos. Los acarreos en las sumas, cuando nosotros hacemos una suma o una resta entre dos registros o entre variables, nos resulta a veces que tenemos algún acarreo porque la suma no se puede llevar a cabo. Normalmente sí excede el tamaño del mismo registro. Entonces, pues aquí nos marcará algún acarreo si es necesario. Nosotros lo extraemos del registro de status, precisamente para la operación que estamos realizando en ese momento. Tenemos aquí, por ejemplo, esta que z, que nos indica cuando un registro, que es el que estamos manejando en ese momento, es 0, se vuelve 0. Hay varios, ¿no? Uno de los que nos interesan son estos dos, RP1 y RP0, donde aquí nos dice aquí abajo para qué sirven. Estos dos bits se pueden ver como que se pueden hacer 4 combinaciones con ellos. Si nosotros tenemos las 4 combinaciones, la combinación 00 nos indica que vamos a movernos en el banco 0, la 01 en el banco 1, la 10 en el banco 2 y la 11 en el banco 3. Que eso es básicamente lo que teníamos que hacer, modificar estos bits para poder acceder a los bancos de manera automática, ¿no? En nuestro caso no usamos tanto eso para simplificar un poco el código y preferimos usar BankCell. En este caso yo para irme al puerto B, como estoy en el 4, en el banco 4, tengo que regresarme al banco 0, que es donde está el puerto B. De hecho lo podemos ver aquí. El banco 0 vendría a estar aquí. Y aquí están nuestros 3 puertos. Puerto A, B, C y D. Inclusive pero bueno. Ahí es donde nosotros tenemos que volver al banco desde el puerto, que podemos hacer limpiando status. Si limpiamos status, quiere decir que todos se ponen en 0, por lo tanto estos dos van a estar en 0. Y por lo tanto mi opción aquí es esta. ¿Sale? Entonces yo ya estoy en el banco 0. Y que también lo podríamos haber hecho con un BankCell, puerto B o BankCell, algún otro registro, puerto A, no sé. Lo siguiente, ya vamos a empezar ahora sí el programa. Ya es que estamos en los bancos, que ya configuramos como salidas y como salidas digitales. Esto es para configuración de salidas. Lo siguiente es empezar con nuestro estado inicial. Pues normalmente va a ser primero nuestro estado inicial. Aquí va a ser encender el primer LED para luego irlo moviendo ese bit que está encendido a lo largo de todo el registro. Lo que va a pasar aquí es que primero necesitamos, por seguridad, borrar el puerto, porque podría haber algún tipo de señal parásita o algún estado parásito que nos inicie con otro estado. Entonces podríamos hacer eso de borrar primero el puerto y luego poner en 1 el primer bit, el primer, que sería el primer bit lo ponemos en 1, que precisamente se hace con esta instrucción. Ahorita le explico. O la otra forma de hacerlo sería directamente introduciendo o moviendo la siguiente instrucción, digamos el siguiente dato, 5, 6, 7. Digamos este dato sería moverlo cargarlo en un registro, moverlo al puerto B para que podamos tener directamente 1, 0, 0, 0, 0, 0. No, que sería este de aquí. Bueno, por simplicidad pues lo hago así. Limpiamos el puerto, todo se pone en 0 y luego ponemos únicamente en 1 el primer bit. ¿Esto qué significa? BSF. Bueno, BSF significa, igual lo podemos ver en el set de instrucciones. Set de instrucciones está aquí. BSF significa bit set F. Set es establecer, colocar, poner, digamos, poner en 1 o activar. Digamos que aquí ponemos en 1 F. F pues es el registro al que hacemos referencia. Entonces en este caso F sería el puerto B, un registro del microcontrolador que se va a reflejar en la salida. Y luego BSF, además aquí en los mnemónicos nos indica la sintaxis. Entonces la sintaxis de BSF es poner BSF más
el registro en cuestión, y luego una coma indicar el bit que se desea modificar, porque solamente vamos a manejar bit. Entonces, de esos bits manejamos 8, que en este caso se numeran del 0 al 7. Entonces 0 sería el primer bit, 1 sería el segundo y así hasta el 7, 7 sería el octavo. Entonces, puerto B, primer bit que sería 0. ¿No? En el caso de nuestro código, pues sería port B, 0. Y ahí ya tenemos un bit set file, ¿vale? O registro. Bueno, solo para que se entienda, ¿no? Lo siguiente. Ahora ese bit, este microcontrolador tiene unas instrucciones interesantes que nos permite hacer esto de aquí, que vendría a ser rotaciones. Vale, las rotaciones, lo que viene a hacer, las rotaciones nos vienen a hacer una ayuda bastante grande, porque nos permite irnos desplazando, o ir desplazando todo la palabra, digamos, todo el contenido del registro, poderlo desplazar a la derecha, a la izquierda. Eso tiene aplicaciones inclusive matemáticas, porque si nosotros desplazamos hacia la izquierda un número, en binario es como si lo multiplicaras por 2. Entonces, tiene sus aplicaciones, y una de ellas pues es esta de aquí para hacer nuestra tarea. Bueno, aquí digamos que nosotros tenemos un número cualquiera. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tendríamos nuestro dato inicial sería este, todos ceros, y el primer bit sería 1. ¿Sale? Y cuando aplicamos la instrucción RLF, nosotros estamos moviendo hacia la izquierda, rotando el bit. Rotate left file. Entonces movemos este hacia acá, entonces este se vuelve un 1, este se vuelve un 0 porque es este para acá, luego este también, este también, este también, este también, este también. Y ahora, como tienes que rotarlo, una rotación implica un ciclo, digamos que se cierre un círculo, ¿no? Por lo tanto debe haber algún punto donde se interconecte de nuevo o se cierre el ciclo. En un registro pues lo que tenemos es que nos apoyamos del bit de acarreo, el carry que habíamos comentado que estaba en status. Entonces en este caso la rotación me va a llevar este último 0 que no se rotó, sí lo va a rotar de hecho al carry, que de hecho es el mismo de acá. Es lo mismo, ¿no? Este carry es lo mismo que este, solamente para que se viera la continuación. Este 1 se rotó para acá, entonces este 0 del carry se va a rotar para acá. Que en todo caso, si el carry tuviera un 1, porque nosotros lo hayamos puesto, pues si en el carry hay un 1, ese 1 se va a rotar para acá, y entonces esto quedaría así, ¿no? Pero bueno, en este caso, digamos que suponemos que es un 0 porque limpiamos de hecho status. Entonces, así se va a ver. Y bueno, y ahora vamos a ver la sintaxis otra vez de la rotación. La rotación implica rotación a la izquierda de F a través del acarreo, ¿no? Aquí nos indica que es a través del acarreo. Y bueno, la sintaxis que implica, bueno, lo siguiente. Habíamos dicho que teníamos la F, que significaba, pues en cuestión, a qué se le íbamos a aplicar. Y en este caso tenemos una D, que sigue después de eso. Una D, me parece que significa dirección. Aquí lo tenemos arriba. Destino, ok, destino. Selección de destino. La selección de destino nos dice que si es 1 o es 0, o si es F o W. Si es 1, aquí lo dice, vamos a verlo. Ok, si es 0 el destino es a W, y si es 1 el destino es a F. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos la operación, nosotros tenemos, bueno, siempre en todo el microcontrolador tenemos un registro que se llama registro W. El registro W yo hago una analogía que es como en esos juegos de la feria o de los centros comerciales donde tú entras y pones una moneda para poder agarrar un peluche.
tú tienes una manita mecánica que se mueve a través de de toda la de toda la vitrina donde están los peluches. Y esa manita se baja y agarra y hace todo el movimiento y hace todo lo que mueve las cosas y así. Bueno, digamos que W es un poco como esa manita, solamente que no es tan torpe como la manita real. W lo que hace es una herramienta, un registro que nos sirve para transportar todos los datos que queramos y irlos moviendo. Nos sirve como un auxiliar, el cual es como nuestra pinza de trabajo. ¿Sale? No la hemos usado aquí prácticamente. Bueno, la vamos a usar ahorita al final, pero bueno, es un registro. Y entonces podemos decidir si queremos guardar este nuevo dato que se generó. Vamos a ponerlo en rojo. Este nuevo dato que se acaba de generar, si lo guardamos en el mismo registro, que es F, que sería en este caso el puerto B, o lo guardamos en W. Y si lo guardamos en W no se guarda el registro, por lo tanto no se modificaría el puerto B. Vamos a poner que es el puerto B porque lo estamos aplicando ahorita el puerto B. Entonces la D, en este caso, bueno, aquí lo vamos a hacer. Aquí entonces vamos a empezar a hacer nuestra rotación. Vamos a empezar a correr el bit en el puerto B y lo vamos a guardar en el mismo puerto B. Por eso decíamos que si poníamos en 1, aquí lo decía, el destino es en F. Por lo tanto, aquí está. Entonces sería puerto B, 1, entonces lo va a guardar en el mismo puerto B. Si nosotros pusiéramos 0, entonces todo se guardaría en W y no podríamos visualizarlo. Lo que queremos es visualizarlo, ¿vale? Ahora, eso lo va a hacer varias veces. Eso se va a repetir varias veces. Esto lo vamos a ver porque tenemos un goTo, que el goTo avanza, digamos, el goTo iría hasta esta etiqueta, haciendo que esto fuera un bucle, ¿vale? Pero esto lo haría de manera infinita y no queremos que rote y que rote todo como si siempre proviniera el bit de aquí. Lo que queremos es que regrese, ¿vale? Que haga esto y regrese, llegue acá y regrese. Entonces para eso necesitamos hacer una prueba, ¿no? Necesitamos verificar hasta que llegue a cuando este sea 1, quiere decir que ya llegó hasta el final. Cuando este sea 1, entonces ya empezamos a dar la rotación hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos que hacer una prueba de bits, que en este caso es esta instrucción de aquí. No he explicado lo del retardo, pero bueno, ahorita lo explico. Es para que se vea el tiempo en el que se mueve el bit. Llamamos un retardo para que se espere unos cuantos milisegundos y podamos nosotros notar que se está moviendo, ¿no? Si no fuera eso, entonces se movería tan rápido que se verían todos encendidos y no queremos que se vean todos encendidos. Bueno, BTFS significa bit, test, file, skip, set. Lo que significa es checa un bit, lo testea, digamos lo checa, lo revisa, de file de un registro, que sería en este caso el puerto B, y salta si es 1, skip de saltar, y set pues ya dijimos que era de cuando es 1, ¿no? Entonces en este caso lo que haríamos sería checamos el bit 7, que vendría a ser este de aquí. Si es 1, saltamos. ¿Qué significa esto de saltar? Significa que no va a hacer la instrucción siguiente, sino que se va a saltar directamente aquí abajo. Entonces no va a ser esta, sino que va a saltarse. Y en caso de que no sea 1, en caso de que siga siendo 0, va a seguir el programa normal. Entonces aquí se va aquí abajo. Entonces automáticamente el goTo va a llevar el programa a que se regrese a este lado. Entonces se va a regresar y vamos a volver a llamar al retardo y volver a rotar el bit. Volvemos a hacer el test. Si no es el caso, quiere decir que nuestro 1 sigue por aquí. Todavía no ha llegado acá. Y entonces eso significa que tengo que seguir rotando. Y cuando ya llega, hace el salto. Y el salto nos lleva hasta acá, hasta esta parte del código, ¿vale? Esta parte del código es más de lo mismo. Básicamente seguimos llamando un retardo y ahora movemos hacia la derecha. Entonces movemos hacia la derecha y seguimos guardando en el mismo puerto B. Y ahora hacemos una prueba de bits, pero al bit 0, que sería este, para que cuando llegue acá
ahora hagamos de nuevo las rotaciones hacia la izquierda otra vez, ¿no? Por lo tanto, si es si el bit 0 es 1, nos vamos a saltar a avance. Avance vendría a ser otra vez regresar hasta acá. Y en el caso de que no, en caso de que todavía sigamos teniendo los bits de este lado, moviéndose hacia la derecha, lo que vamos a hacer es seguir moviéndolos. O sea que nos vamos a ir a retro, de retroceso. Nos saltamos la etiqueta, nos volvemos a empezar aquí y es más de lo mismo. Entonces, se dan cuenta, es un programa muy muy sencillo. No tiene mucho problema, ¿vale? Retardo, ¿qué es el retardo? Bueno, podemos haberlo hecho con una interrupción del timer o alguna otra cosa, pero bueno, el programa no meditaba tanto, digo, solamente se dedica a mover los LEDs. Entonces, aquí supone, digamos, una opción viable el usar una pausa del programa. ¿Qué es esto? Retardo es básicamente es como si fueran dos foranidados, en este caso dos foranidados, que vamos a hacer usando la instrucción goto, haciendo un bucle dentro de otro bucle que se repita un cierto número de veces para que nos dé el tiempo que necesitamos. En este caso el retardo es de 100 milisegundos, y 100 milisegundos es lo suficiente para que se vea como se ve en la simulación. Ahora, esto básicamente es estas variables de aquí. Estas son variables. La 40 y la 41 son dos variables, ¿vale? Dos variables que pertenecen al banco de de aquí, a ver, al banco 0, donde se indica que todas estas direcciones de aquí, todos estos registros, tienen un nombre, por lo tanto una función. Y a partir del 20, de la dirección 20 hexadecimal hasta la 7F hexadecimal, son registros de propósito general que nosotros podemos usar como memoria RAM, como variables que nosotros queramos modificar y operar con ellas. Entonces yo aleatoriamente pues decidí que la 40 estaba bien y la 41 estaba bien, y son registros que simplemente los llenas y los manipulas y haces lo que quieras en ellos y no hay problema, ¿vale? Lo siguiente aquí, y bueno, lo que sigue aquí, bueno, sería movernos otra vez al programa y revisar. Ok, en esta variable vamos a cargar un dato, que en este caso es el 200 decimal, y en este caso el 166. Entonces el 200 lo vamos a cargar hacia el registro número 40, que es un registro aleatorio que nosotros elegimos de manera aleatoria, y el número 166 decimal se pone un punto para indicar que es decimal. Va a ir al registro 41. Ustedes se fijan, usamos la instrucción move-lw. Move-lw, ¿qué significa? Bueno, igual lo podemos checar en las instrucciones. La L nos hace referencia a un lo creo que lo marca como literal. Vamos a ver. Literal field. Digamos una constante, un dato, una etiqueta. ¿Vale? Una constante pues vendría a ser este número, no el número 200. Es decir, un dato. Un dato lo mandamos a W. El registro de W pues es nuestro registro auxiliar que vamos a ocupar para todo, que ya les había mencionado. Por lo tanto, movemos 200 a W. Nosotros ya no tenemos que indicar a qué registro, porque literalmente la instrucción dice que va a ser a W. Y luego de W a F tenemos la otra instrucción que es move WF. Quiere decir que vamos a mover lo que haya en W en F. Y F en este caso ya es nuestro registro 40, ¿no? Que es un registro de la memoria. Entonces ya el registro 40 está cargado con el 200. Lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos estas etiquetas porque vamos a usar el goto, pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Luego tenemos esta instrucción que es muy muy interesante, que significa decrementar F y saltar si es 0. Entonces es dec F and skip if 0. Creo que aquí igual viene algo así. Ok, decrementar F y saltar si es 0. Bueno, ahí lo dice. Igual tiene la misma sintaxis de tener una F y de tener una D,
Que por defecto, si ustedes no ponen la D, nos va a mandar al registro F. Así que de hecho, igual podemos haber puesto acá arriba en, las rotaciones, no podemos haber puesto nada y es lo mismo. Pero bueno, decrementamos F. En este caso, este es el 160, el que contiene el número 166, ¿no? Decrementamos el registro 41 que contiene un 166. Por lo tanto, para que fuera 0 se tendría que decrementar 166 veces. Entonces, aquí decrementa si es 0. Y salta, decrementa siempre y salta si es 0. Mientras no sea 0, entonces vamos a ir en GoTo al loop 1. O sea, esto va a ser un bucle hasta que sea 0, hasta que lo hagamos 166 veces. Una vez haciendo los 166 veces, esta instrucción me va a hacer que yo me brinque a esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora, cuando yo me brinco a la parte de aquí abajo, ahora yo voy a decrementar la variable de afuera, digamos el for de afuera, como si lo viéramos en programación estructurada en C. Por lo tanto, esto lo vamos a tener que decrementar ahora 200 veces, ¿vale? Entonces, y cuando pase esto, lo hagamos 200 veces, ya no, bueno, mientras no sea 0, vamos a ir al loop 2, que vendría a ser esta parte de aquí. Entonces vamos a volver a regresar al bucle de arriba, digamos, volvemos a cargar el 166 en el 41, y como cargamos el 166 vamos a volver a decrementar esto 166 veces. Entonces vamos a hacer digamos, esta instrucción, esto de aquí, estas dos instrucciones las vamos a llevar a cabo 166 por 200 veces, ¿vale? Y esta instrucción de abajo la vamos a llevar a cabo 166, no es cierto, 200 veces únicamente. Estas dos instrucciones de aquí, ¿vale? El GoTo y el y este de aquí. Y bueno, también estas dos de aquí. Porque cuando digo estas dos de aquí, porque cuando vamos al GoTo, cuando vamos al GoTo loop, vamos a volver aquí. Entonces se vuelve a cargar el 166 en el 41. Y entonces esto de aquí, esto de aquí, se realiza 200 veces, ¿vale? Y esto de aquí adentro se realiza 166 veces por 200 veces, ¿sale? Por lo tanto, si quisiéramos nosotros, con esto podemos nosotros calcular el tiempo que se tarda en hacerlo, usando el número de ciclos de máquina, que aquí de hecho te los dice. Aquí viene ciclos. Los ciclos de máquina son el tiempo que tarda en hacer los ciclos que tarda en hacer el microcontrolador una instrucción. Son ciclos, básicamente. Vamos a ponerlo así. Entonces, una instrucción se puede llevar un ciclo o 2 ciclos, o inclusive, bueno, en este caso solamente hasta 2 ciclos. La instrucción de F, decrementar, se lleva únicamente 1 o 2 ciclos, ¿vale? Entonces, en este caso, la otra GoTo se lleva 2. Ok, la instrucción de que F se va a llevar 1 cuando no haga el salto, y cuando haga el salto se va a llevar 2. Entonces, casi como no hace el salto tantas veces, normalmente lo despreciamos. Y digo, entonces sumamos GoTo, como GoTo hace 2 ciclos, son 2 ciclos más un ciclo, son 3 ciclos. Entonces, si multiplicamos esos 3 ciclos por el número de veces, que son 200 por 166, ya se vuelve un número cercano a muchos. Se vuelve casi de 100.000. Entonces esos 100.000, luego le sumamos estos 200. Se le suma porque lo de afuera pues no se realiza tantas veces. De hecho, estos números casi despreciable. Entonces vamos a suponer que son 100.000. Entonces esos 100.000 son microsegundos, porque en este momento nuestro PIC está trabajando con el oscilador interno de defecto, que el oscilador interno de defecto es de 4 MHz. Y los 4 MHz, cuando trabajamos en 4 MHz,
se puede hacer una conversión a los ciclos de máquina. Cada ciclo de máquina se lleva a cabo en un microsegundo cuando nuestro microcontrolador está trabajando a 4 MHz con el oscilador interno. Por lo tanto, un microsegundo por 100.000 son 100 milisegundos. Y ya está. Entonces ahí ya tenemos nuestro tiempo. Es algo más sencillo que eso. Digo, ya con un poco de práctica pues se hace la operación. Pero es ver la lógica de esto, contar los ciclos de máquina, cuántas veces se va a repetir y en base a eso. Cada ciclo te lleva a cabo cada ciclo de máquina te lleva a cabo 4 pulsos de reloj. Y como los pulsos de reloj son 4 MHz, lo divides entre 4, es como si fuera un MHz, más o menos. Y ese MHz pues te indica que cada ciclo de máquina se tarda un microsegundo. ¿Vale? Entonces, así están siendo las cuentas. En el Arduino es cosa diferente porque el Arduino se tarda un ciclo, cada pulso se tarda un ciclo de máquina. Entonces, en el PIC se lo divide entre 4, entonces es un poco más lento. Bueno, depende del microcontrolador que tenga el Arduino, ¿no? Entonces, en este caso, pues así es el código. Es sencillo. Esto solamente es para pausar el programa, digamos que esté en un bucle infinito. No infinito, un bucle definido. En 100 milisegundos, y cada vez que nosotros queramos hacer un cambio en el puerto, para poderlo visualizar tenemos que llamar un retardo. Entonces hacemos la llamada call y automáticamente se va a venir hasta acá y va a hacer todo esto. Va a tardar 100 milisegundos exactamente en dar 100.000 vueltas aquí, o sea, un desperdicio total del procesamiento del microcontrolador. Y al final va a llegar la instrucción return y va a retornar precisamente donde se quedó, apuntando a la memoria del programa donde se quedó, que en este caso vendría a ser aquí, ¿no? Ya hice el cal, me quedé aquí, entonces vuelvo a repetir el ciclo. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. Ahora todo esto pues lo podemos hacer un hexadecimal. Digo, esto se compila, y se crea un archivo hexadecimal que lo cargamos precisamente aquí. Importamos un hexadecimal. Este es el PIC2, es un programa para cargar a los microcontroladores PIC. Y en este caso sería este de aquí, es un archivo hexadecimal. Y lo cargas en este caso no tengo conectado ahorita el dispositivo. Voy a pasar un video mostrando el funcionamiento, digamos, ya físico del programa. En lo que vendría a ser esta simulación, pero en físico, solamente para que vean que funciona. Y con eso podremos concluir la explicación de cómo se hizo este programa. Ok, aquí volvemos para poder mostrarles bueno, sigue siendo el mismo equipo. El equipo de Misael, Sharon, Norman y Carlos. Y en este caso, pues aquí tenemos ya cargado el programa que les había mostrado hace rato. En este caso era el archivo. Lo escribimos en el microcontrolador. Y podemos ver aquí el programador y nuestro efecto de luces. Básicamente cargado. Y podemos incluso aquí apagar todo el sistema usando el master clear para resetearlo. Y con eso tenemos para hacer la demostración del programa. Vale, se puede ver que este es el puerto B y los LEDs están conectados.